Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al espacio académico interactivo del PINC. En esta ocasión nos presenta el estudiante Ángel Yair González con el tema, él es estudiante de economía y el tema es de crecer o desacelerar. ¿Es imposible desacoplar el crecimiento económico de la destrucción ambiental? Lo van a retroalimentar dos doctores, tenemos el gusto de presentarlos, el doctor Carlos Tornel, me voy a permitir leer su semblanza, y posteriormente el doctor Luca Ferrari, que también leeré su semblanza. El doctor Carlos Tornel es escritor, investigador, traductor y activista residente en Ciudad de México. Es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Durham en Reino Unido. Su trabajo se ha centrado en la polinización de la crisis climática, la descolonización de la justicia energética y las transiciones y aperturas ontológicas creadas por las luchas pluriversales en México. Un poco largo. Es miembro del Tejido Global de Alternativa y colabora como investigador en el Programa Estratégico Nacional de Energía y Cambio Climático del CONACYT. Bienvenido, doctor. Me voy a permitir también leer la semblanza del doctor Luca Ferrari. El doctor es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, actualmente investigador titular C en el Instituto de Geociencias UNAM, Campus Juriquilla. Es investigador nacional nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y fellow de la Geological Society of America. Ha sido presidente de la Unión Geofísica Mexicana. En 2015 obtuvo el Premio Universidad Nacional en la categoría de investigación en ciencias exactas. Actualmente es coordinador del Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático del CONACYT. Su tema principal de investigación ha sido la geología en México, con aplicaciones para la exploración para recursos geotérmicos y minerales. Desde el 2005 se ha también dedicado al análisis del sistema energético nacional y global y las implicaciones para el futuro y la sustentabilidad. Sobre estos temas ha impartido más de 150 conferencias por invitación en universidades y centros de investigación público y privados de todo el país, y un centenar de artículos de divulgación. Su producción académica consta de 130 artículos arbitrados en revistas indexadas, que han sido citados más de 9,000 veces. Es profesor en el posgrado en Ciencias de la Tierra y Ciencias de la Sostenibilidad y en diferentes licenciaturas de la UNAM. Apagaré mi cámara y enseguida presentará el estudiante. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, muy bien. ¿Está en pantalla? Sí, Ok, pues bueno, mi nombre es Ángel, estoy estudiando Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, y pues mi tema principal de tesis sería de crecer o desacelerar. Es imposible desacoplar el crecimiento económico de la destrucción ambiental. Y pues bueno, esa es una pequeña sinopsis de mi protocolo que estoy armando en este momento. Introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos e hipótesis, marco teórico e histórico y la metodología. En introducción, pues tenemos que el crecimiento económico ha sido uno de los principales objetivos de las políticas públicas en prácticamente todos los países. Siempre se nos ha educado en economía de que pues una economía que no crece es una economía que está mal, que es deficiente, que genera pues pobreza o desigualdad. Y pues considera un aumento del PIB como una clave para mejorar el bienestar y reducir las desigualdades. Sin embargo, este paradigma enfrenta diversas críticas como una ineficiencia para reducir la pobreza y una clara controversia al incrementar la desigualdad, cuando pues este debería de reducirla. Además, tenemos consecuencias en el impacto del medio ambiente, puesto que hemos visto en los últimos años cómo el cambio climático se ha recrudecido, ha sido más rápido de lo que se tenía estimado, y pues estamos viviendo épocas con climas extremos que pues la humanidad nunca se había enfrentado en este tipo de asuntos. Y pues esta tesis busca analizar las propuestas de cambio de paradigma, y entre ellas está una teoría del crecimiento, que después plantea prácticamente reducir nuestra producción económica o desacelerarla, con el fin de evitar precisamente que continuemos con esta destrucción ambiental. Entre el planteamiento del problema está que pues la humanidad ha acelerado esta degradación ambiental al contribuir con la destrucción de ecosistemas. Hemos alcanzado límites planetarios como
la contaminación ambiental por óxido de carbono, el uso de pesticidas para incrementar nuestros cultivos, o incluso también hemos dañado nuestra capa de ozono con aerosoles, que aunque estén prohibidos, pues el agujero sigue ahí, poniendo en peligro nuestra propia existencia como humanos y pues, la vida en general. Y pues el crecimiento económico es uno de los principales responsables de esta crisis, puesto que pues al momento de producir necesitamos recursos y pues los recursos se consiguen por medio de la naturaleza, en donde tenemos que degradar esos recursos para transformarlos en mercancías que posteriormente serán usados para pues, vender. Una vez su uso, pues esos tienen a ser considerados como residuos. Además, también hemos visto que con este modelo de crecimiento económico acelerado que se busca, pues la desigualdad no ha parado de crecer en los últimos años, puesto que las personas con mayores recursos son las que contaminan más a comparación de personas que menos tienen. Y conforme pasa el tiempo, vemos que esta recaudación entre una persona que tiene y no tiene se va aumentando en proporciones no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Además, acatar que también existen límites planetarios y sociales que las teorías de crecimiento convencionales no toman en cuenta. Por ejemplo, la teoría de crecimiento de Solow, que menciona que la innovación tecnológica junto con un ahorro son las principales claves para un crecimiento a largo plazo, pero jamás menciona en su modelo problemas como la degradación ambiental o incluso el desgaste social y emocional de la población. En la justificación, pues tenemos que el cambio climático, junto con la pérdida de velocidad, deterioro ambiental, los cambios en los climas y pues prácticamente acabar nuestros recursos naturales son unos problemas más grandes que hemos tenido en los últimos años y pues es urgente cambiar nuestro modelo de crecimiento, puesto que no podemos ignorar el hecho de que existen límites. Eso es algo que pues es bastante claro. Existen límites planetarios y sociales que tenemos que acoplar. Además, para combatir este problema, se han planteado algunas soluciones como un crecimiento verde o crecimiento sostenible o sustentable. Sin embargo, estos planteamientos buscan un desacople de la economía al pues, mencionar un crecimiento, pero sin las consecuencias del mismo. O sea, no busca que se incrementen las emisiones de dióxido de carbono y tampoco se busca que nuestra huella, tanto de carbono como de materiales, siga incrementándose. Sin embargo, no existen, o bueno, no se ha visto ningún ejemplo tácito de un desacoplamiento absoluto. ¿Qué es desacoplamiento? Es aquello donde se busca desacoplar, bueno, más bien separar entre crecimiento y degradación. Si queremos crecer, tenemos que evitar que cuando crezamos buscamos dióxido de carbono, contaminamos agua o pues, digamos, nuestros materiales que son indispensables para los ecosistemas, como por ejemplo los bosques. Y pues es indispensable revisar cómo se generan esos costes ambientales, puesto que otro problema que me surge o cuando estaba checando es que hay unas formas un poco dudosas de cómo costear estos problemas ambientales, puesto que la teoría menciona que podremos monetizar, por así decirlo, lo que quedan de activos naturales y con ello poder sacar una premonición de cómo o hasta dónde tenemos para evitar una catástrofe ambiental. Y aunado a esto, yo pues quiero dar un enfoque keynesiano a la investigación, puesto que, bueno, revisado en la teoría, el enfoque keynesiano busca un estado de bienestar en donde el Estado tiene que ser el principal motor de la economía, o por lo menos el que rige cómo tiene que ser la economía en su conjunto. Y pues bueno, considerando lo que se vivió, ya sea en Estados Unidos, en México o en la época de la posguerra, en esos 30 años de gloria del capitalismo vimos como sí hubo una reducción tanto en la pobreza y desigualdad, y en ese entonces sí hubo un crecimiento económico con una reducción de pobreza, cosa que actualmente, como cambiamos de paradigma, pues ya no se ha notado claramente. Además de que se ha incrementado destruir nuestros recursos naturales y no usarlos correctamente. De hecho, es algo curioso porque pues, el enfoque keynesiano busca un crecimiento biestado y pues la tesis busca también hablar de crecimiento, es algo completamente contrario, pero pues se pueden juntar ambas teorías de una forma en que ya sea juntando el enfoque fiscal que genera el enfoque keynesiano, podríamos dar los primeros pasos para hablar de un crecimiento económico o por lo menos cambiar el modelo económico que tenemos actual. Y pues en palabras del economista Jim Jackson, pues lo denomina una prosperidad sin crecimiento. Algunos objetivos e hipótesis de esta tesis busca que demostrar que el crecimiento que es infinito es inviable lógica y socialmente hablando. No podemos crecer infinitamente en un planeta que tiene recursos finitos. Igualmente, analizar cómo se vuelven los costes ambientales por el desarrollo. A lo que me refiero es cómo evaluamos
cuando degradamos un ecosistema para hacer recursos con los cuales podamos producir materiales o mercancías, ya sea, por ejemplo, un auto eléctrico o un panel solar, y pues ello incrementa el Producto Interno Bruto, que es como medimos cómo crecemos en economía. Conjuntar el teorema Einstein con la economía ecológica y las posturas keynesianas de desarrollo. Al decir esto me refiero a que tenemos, o bueno, por lo menos en la economía hemos visto que para formular el Producto Interno Bruto, pues se usa la clásica fórmula, ¿no? La producción es igual al consumo, más inversión del Estado, más gasto del Estado, menos las importaciones con las exportaciones. Entonces, a esa ecuación, añadirle, en este caso restarle, todos aquellos gastos que se generan por causar todas aquellas variables que existen anteriormente. En el caso de las importaciones, pues se incrementa también el costo ambiental que se tiene en los países de donde se compran esas mercancías para pues, tener un análisis completo en cuestión de, pues, de nuestro impacto ambiental por nuestro crecimiento económico. Y pues al momento de decir indagar si el crecimiento ya ha comenzado, es que una teoría, bueno, un objetivo es demostrar que pues, al sumar esos costes con el PIB convencional, pues podremos estar hablando de que incluso podemos tener terrenos negativos, ya que en los últimos años se ha acelerado tanto la destrucción ambiental como los costes por desastres naturales como incendios, sequías, inundaciones, incluso tormentas, como lo he vivido apenas en Acapulco el año pasado, o Dana en España en este año, si se tira algún ejemplo más. Y pues se postula la teoría del crecimiento económico de la teoría keynesiana, algo contradictorio, pero sí podemos juntar algunas ideas para buscar un pleno empleo, pero pues para tener una economía estable, o como dirían, una nueva macroeconomía que busca un estado estacionario. Es decir, que la economía se queda prácticamente estancada, pero pues los efectos que tendríamos en la economía estancada, que nos generan empleos, que puede haber inflación, que puede haber pérdida de empleos o una desaceleración económica como tal. Y pues también idear una posible ruta a tomar para iniciar un crecimiento sustentable en la economía. Como mencionaba anteriormente, pues podríamos hablar una reforma fiscal que podría este, enfocarse en aquellas actividades o industrias que contaminan demasiado para que pues con esos impuestos que se les pongan por contaminar, eso distribuirlo a los lugares donde se están teniendo problemas por contaminación o por degradación y o aparte ese dinero invertirlo en soluciones como buscar fuerzas de resiliencia, adaptación a todos los efectos del cambio climático o sustentar una transición energética más rápida para pues evitar seguir contaminando nuestro medio ambiente. En las hipótesis que tengo es que pues, no se puede crecer de forma finita en un mundo con recursos finitos, puesto que pues, es algo contradictorio. Y pues también un crecimiento acelerado por sí mismo no es la solución a problemas como la pobreza, desigualdad o mejora calidad de vida. Aquí tenemos que acatar que crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico. Amartya Sen, en el año 2000, propuso un índice de desarrollo humano, que es aquel que conjunta todos los datos de salud, vivienda, educación, y con ello ver cómo está una población en un lugar determinado. Con ello podemos ver, podemos ver si una población tiene una buena calidad de vida, es porque pues, tiene buenos servicios de salud, de educación, tiene mayor estimación de vida o un mejor conjunto de bienestar. Entonces, pues, esto no quiere decir que al momento de crecer, pues también podemos tener un mejor índice de desarrollo humano. La teoría menciona que sí, pero en la realidad hemos visto que esto no va completamente relacionado. Además, ver el crecimiento económico visto de una forma cuantitativa ya ha comenzado, es lo que mencionaba anteriormente, puesto que los costes ambientales pueden ser incluso mayores de lo que se tiene al incrementar nuestra producción cada año. El papel del Estado es fundamental para lograr objetivos de reducción y cuidado del medio ambiente e implementar un estado de cuidado. Esto no es un estado de bienestar como pues, estamos acostumbrados, puesto que en algunos libros, tanto de crecimiento o incluso la teoría feminista, menciona que el Estado tiene que ser un rector de cuidado, puesto que su enfoque es cuidar a esa población en conjunto, más que preocuparse por tener un crecimiento económico acelerado. Y pues finalmente una política fiscal más agresiva, con aquellas industrias y actividades más perniciosas para el medio ambiente, puede ser un pequeño enfoque para comenzar con este proceso de reducción de producción, o por lo menos moverla de esas industrias intensivas en recursos y en costes ambientales
a otras que son menos en costos ambientales. Por ejemplo, con los recursos obtenidos podríamos juntar dinero para contratar a personas que cuiden un bosque o que cuiden algún ecosistema y con ello pues tengan también recursos para investigación en adaptación y mitigación de problemas ambientales. Y con ello pues podemos pagar sueldos y al mismo tiempo contribuir a que las personas que pierdan sus empleos en esas industrias intensivas de contaminación se puedan trasladar a aquellas industrias o en este caso actividades que no son tan beneficiosas para el medio ambiente o que incluso son beneficiosas para el mismo. Y bueno, en el marco teórico tenemos el crecimiento, pues existen varias teorías, como la que mencioné al inicio de Robert Solow, que da prioridad a la tecnología y elaboró como el crecimiento a largo plazo. Otros enfoques que he revisado en la teoría es que muchos economistas de pues, enfoque más liberal, más contemporáneo, toman en cuenta la tecnología como un gran factor que nos va a ayudar contra todos los problemas que tenemos. Y pues viendo algunas evidencias, pues no estamos viendo que esto suceda, puesto que la tecnología, si bien sí nos ha ayudado a contribuir a algunos avances, no ha permitido, por ejemplo, una transición energética más rápida o no ha implementado la reducción de nuestras huellas de carbono, huellas materiales, por ejemplo. También mencionaban que incluso si perdemos recursos naturales, pues tenemos la capacidad de sustituirlos con otras cosas, en este caso con materia prima producida por nosotros, pero pues yo no veo cómo podríamos sustituir, por ejemplo, el agua, el aire, o incluso un animal tan pequeño como una propia abeja que pues, poliniza y pues a polinizar podemos tener los cultivos asegurados. Y pues por otro lado está el desarrollo, que como refería al inicio, no es lo mismo un desarrollo que un crecimiento económico, y pues eso va de la mano a lo establecido por Amartya Sen, que al inicio del desarrollo humano. Y también tenemos límites. Existen límites de crecimientos ecológicos y sociales. Los ecológicos son todos aquellos límites materiales, puesto que pues, es una tierra finita, los materiales se acaban. Un ejemplo de esto puede ser el cobre, que pues, conforme pasa el tiempo hay cada vez más recursos de cobre. Incluso el propio petróleo, que es un material no renovable, tiene un límite en el cual pues supongo que muchas de esas teorías no toman en cuenta ese tipo de límites para mencionar un crecimiento económico a largo plazo. Y además, en su libro, Fred Hirsch menciona que existen también límites al desarrollo prosociales. Es decir, como humanos también tenemos un límite, en el cual no podemos estar todo el tiempo, pues, como está nuestro modelo de vida actual, todo el tiempo en una oficina trabajando, todo el tiempo buscando una forma de competir y pues, prácticamente desgastar nuestra vida por estar trabajando y buscar un crecimiento económico, que el crecimiento, como vimos, también no puede ser igual. Entonces, pues él menciona que existe una competición social o incluso una destrucción de valores sociales debido a este tipo de actividades. Y pues bueno, aquí puse un ejemplo de dos gráficas donde pues hay una alta correlación entre una evolución del PIB a nivel mundial con la concentración de dióxido de carbono por partes por millón en la atmósfera. Vemos que conforme pasa el tiempo el PIB también crece y pues también con ella las emisiones y concentraciones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Nuestro límite era 350 partes por millón y pues, con esta gráfica vemos que estamos cerca de llegar a los 430 partes por millón. Prácticamente es un límite que ya hemos rebasado. Entonces, pues lo que se plantea es un decrecimiento para pues, reducir esas actividades que generan ese tipo de, este, de externalidades negativas contra el medio ambiente. Con lo que se busca es evitar llegar a sus límites naturales o en su defecto reducir los que ya hemos sobrepasado. También busca una dinámica distinta donde se priorice más el bienestar antes que un crecimiento monetario de nuestra masa de economía. Por lo tanto, pues buscamos que la población esté bien, tenga un bienestar, que tenga buena salud, que tenga educación, que tenga derecho a sus servicios básicos, tenga alimentación, vestimenta, descanso necesario, en vez de estar buscando un incremento de puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. También menciona que es un proceso intermedio entre una etapa de crecimiento económico o la etapa de post-crecimiento, que sería una forma de vida utópica en donde hemos llegado, alcanzado un nivel de crecimiento total, en donde pues todas nuestras fuerzas y eh, actividades se buscan en mejorar nuestra cultura, las artes y todo ello. Y pues también este crecimiento pues no busca los efectos que tienen una recesión o una depresión. No buscamos todo ese tipo de pánico financiero o destruir trabajos o prácticamente ver cómo entramos en crisis, sino que se busca es que de una forma totalmente eh, solidaria o incluso democrática, buscar qué actividades son las que tienen que reducirse y cuáles son las que tienen que incrementarse. Reducirse, por ejemplo, el automóvil, podemos reducir nuestros automóviles por incrementar nuestra producción de transporte público. En este caso, por trenes, que son los que tienen menor huella de carbono a comparación de otros
medios de transporte. Y también el crecimiento se basa en la bioeconomía, que retoma la termodinámica como un límite al progreso constante. Es decir, pues todo tiene un límite que tenemos que respetar. El marco histórico, pues bueno, iniciando desde la economía clásica, pues existen evidencias de que los economistas clásicos como David Ricardo o Jones Mill mencionaban que existen límites al mencionar que tenemos rendimientos decrecientes de la Tierra, o que el profesor Jones Mill mencionaba que había una época en donde el crecimiento era total y tenía que buscar una nueva forma de ver la economía, en donde pues, la población tuviera tiempo de tener actividades de recreación o de cultura. Pero el primero en mencionar o preocuparse por estos límites sería Thomas Malthus, que pues, se refiere a que la población crece de forma exponencial, mientras que la producción de alimentos crece de forma lineal. Es decir, la población sigue creciendo de forma muy rápida, mientras que la producción de alimentos no. Entonces, para él era una preocupación de que podemos llegar a una forma de crisis, puesto que no habría tantos alimentos con los cuales alimentar toda la población. Ese tipo de ideas fueron las que dieron pauta a un malthusianismo generalizado, en donde autores como Stanley Jevons o Hermann Werner también proponían que no solo existen límites en la producción de alimentos, sino también otros recursos naturales, como el carbón o los mantos acuíferos, al mencionar que pues, en sus países natales también ya estaban cerca de acabarse con sus recursos. También tenemos que en el siglo pasado se da la aparición del pico de Hubert, del mismo autor, que propone que estamos cerca de alcanzar un límite en la extracción del petróleo. Y pues también, no puse la gráfica porque no hay mucho tiempo para hacerla, pero su gráfica expone que hay una forma de campanilla, en donde la producción de petróleo llega a un punto en donde es hasta ahí, que puede tener unos costes baratos y puede seguir extrayéndolos, pero a partir de ese punto comienzan a decrecer, es decir, cada vez es más caro extraer petróleo o incluso los reservas se acaban, con lo cual pues también tenemos lo que se refiere a que pues, el propio petróleo es un recurso que no es renovable y pues también con lo cual tenemos que haber visto desde hace mucho tiempo que ese recurso no es renovable, que tenemos que buscar unas alternativas ante pues, su posible, pues sí, su forma posible eliminación. Pero pues también el gran impacto que se tuvo en el siglo pasado fue la aparición del libro Los límites de crecimiento de los nuevos Meadows, que pues menciona con un modelo pues, matemático usando la tasa de crecimiento de la población, la reproducción, la tasa de relación ambiental, cómo es que seguimos con esa tasa de crecimiento que se venía utilizando en los años 70, pues nuestro mundo, como lo conocemos, iba a llegar a sus límites naturales en los próximos 100 años. Ellos fueron los primeros en decir, nuestra forma de crecimiento no está siendo amigable con el medio ambiente, no estamos viendo una reducción en las desigualdades y la población sigue creciendo a niveles que son difíciles de mantener con los recursos que tenemos en esta tierra. Al mismo tiempo se dieron otros sucesos como la aparición del protocolo de Cocoyoc en los países del sur global, como se conoce actualmente, mencionan que pues ellos no son tan los culpables de tal degradación ambiental, puesto que los países del primer mundo o del norte global, al buscar un desarrollo continuo o son los más desarrollados, son los que consumen las materias primas de sus países y pues en formas históricas ellos son los culpables de mayores emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera o degradación ambiental que los propios países del sur. Es decir, una persona o un habitante de Estados Unidos, su huella de carbono no es la misma que una persona que vive en Latinoamérica o incluso en los países de africanos. De igual forma, pues vemos que Friedrich publica su libro Mitos sociales de crecimiento y pues se sigue en una literatura nueva sobre decrecimiento y sobre posibles vías ante pues, un agotamiento de recursos o una forma de prácticamente destruir nuestra civilización como la conocemos. Y pues esta preocupación llega incluso hasta la ONU para que a finales de los años 80 pues, se dé un nuevo planteamiento en el que publican un artículo que se llama Nuestro futuro común, que es donde aparece por primera vez el término desarrollo sustentable. Ellos renuncian un poco a esta temática de crecer, pero sí buscan una forma de tener un crecimiento todavía, o sea, seguir creciendo, pero buscando desacoplar nuestra economía de la destrucción ambiental. O sea, de ahí nace todo esto de que tenemos que ser de la economía verde, o de que tenemos que respetar los recursos naturales de las próximas generaciones para que ellos también puedan tener derecho a tenerlos. Continuando con esto, pues uno de los últimos trabajos que he encontrado fue un artículo de 2009 de Estocolmo, donde se publican los límites planetarios, que es el que está en esta diapositiva, en donde podemos ver que prácticamente en el 2009 hemos pasado 9 límites planetarios. Ese artículo retoma 9 límites planetarios que son indispensables en mantenerlos en límites estables para que la vida en la Tierra pueda sostenerse como tal y como lo conocemos. Está el cambio climático, que es uno que ya pasamos, que se mide con las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera,
Y pues como dije anteriormente, el límite era 350 partes por millón. Y pues como se ve en la gráfica, ya hemos pasado porque hemos llegado a más de 420 partes por millón. La otra es la acidificación de los océanos. Entre más dióxido de carbono hay en la atmósfera, mayor dióxido de carbono absorben los mares y por lo tanto generan mayor acidificación en sus aguas. Tenemos también la capa de ozono o la zona de ozono estratosférico, que es el único límite de todos en el cual hemos logrado tener un éxito parcial al reducir todos los fluorocarbonos que generaban su destrucción con el protocolo de Montreal. De ahí en fuera, el ciclo de nitrógeno, fósforo, es uno de los otros límites que hemos pasado ya, al usar demasiado estos químicos, sobre todo en la agricultura, para mejorar nuestros cultivos. Con la revolución verde del siglo pasado, se buscó tecnificar el campo y en una de las formas de tecnificarlo fue usando muchos químicos sintéticos como pues, el nitrógeno o los fosfatos para incrementar nuestra producción y pues también evitar un poco este miedo maltusiano de que los alimentos no crecían tanto como la población. Tenemos también el uso del agua, que también está en límites, bueno, está en tipos de límites estables. Tenemos todo relacionado a la Tierra como tal. Y una de las más preocupantes de todas es la pérdida de diversidad, puesto que la biodiversidad es lo que sustenta todos nuestros sistemas, tanto económicos como ecológicos, ya que pues la pérdida de bosques, la pérdida de fauna nativa, reduce la posibilidad de que nuestros sistemas complejos continúen con su forma pues prácticamente la forma en que la Tierra se mantiene viva por sí misma. Otros límites que no tienen como tal cuantificación, pero están ahí, son la contaminación química y la concentración de aerosoles en la atmósfera. Y pues con eso completamos los 9 límites planetarios que este protocolo mencionaba en su artículo. Entre la metodología que busco usar es un enfoque metodológico general, tanto cualitativo como cuantitativo. En donde lo cualitativo es esa revisión de literatura de crecimiento, continuar buscando más fuentes sobre este tipo de temas, más propuestas que se tienen para lograr un decrecimiento, pues ya algo completamente verídico. Aparte, retomar todas las teorías económicas de desarrollo que mencionan bueno, hay teorías de inicio del siglo XX hasta la actualidad, cómo estas pueden involucrarse con la economía ambiental o la economía ecológica y las implicaciones keynesianas. Cómo meter toda la teoría keynesiana de papel del Estado o tener una política fiscal más rígida con momentos económicos de la economía, pero implicadas pues, en el medio ambiente o en este caso un decrecimiento. De igual forma, el cuantitativo, pues examinar toda la evidencia empírica sobre desacoplamiento, si es verdad que no hay ningún lugar donde se dé un desacoplamiento total de las actividades humanas con la destrucción del medio ambiente o la contaminación, la viabilidad de modelos alternativos al crecimiento, o incluso cuestionar la metodología de evaluación de los costes ambientales, que es lo que mencioné al inicio, para pues, formular si existe o no un decrecimiento, pues por lo menos en números, al mencionar todos esos costes incluidos en la ecuación de Producto Interno Bruto. Y pues finalmente son todas las fuentes que tuve que usar. Han sido, han sido un poco reducidas todavía, puesto que hay demasiadas obras de afuera. Pero lo más importante que encontré fue pues, el libro de Prosperidad y Crecimiento de Jim Jackson, o Deshacer o Morir de Timothy Perrick, El Crecimiento del Cambio Climático, o La Economía Ecológica y Política Ambiental. Sin embargo, pues también hay más artículos que mencionan el papel de la economía y del crecimiento, sobre todo a raíz de la pandemia, puesto que la pandemia trae un pequeño anuncio, o más bien una pequeña advertencia de lo que estamos por vivir si seguimos con estas aceleraciones de economía y no respetamos nuestras especies y nuestros ecosistemas ecológicos, nuestros sistemas ambientales. Y pues finalmente termino con esta cita de Tim Jackson en su libro Prosperidad sin Crecimiento, que menciona que la idea de una economía que no crezca puede ser anatema para un economista, pero la idea de una economía en continuo crecimiento es cosa de locos, idealistas y revolucionarios. Y pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Doctor Carlos, si quiere retroalimentarlo, por favor, adelante. Ok, bueno, felicito primero a Ángel por la presentación. Creo que es una muy buena presentación, transmite las ideas muy claras, creo que tiene buenos puntos ahí que discutir. Digo, en términos generales, yo, por ejemplo, coincido contigo en la discusión de los límites, en el problema del crecimiento económico y su articulación en un modelo económico que persiste
bajo esta idea de crecer ad infinitum, pues es imposible, ¿no? O sea, tenemos que limitar el crecimiento económico sin duda. Pero yo, por ejemplo, te haría algunas sugerencias de por dónde creo que podrías empezar a también salirte un poco de esta teoría tan mainstream de la economía que escogiste para describir el decrecimiento. O sea, está bien, son muy válidas y son, o sea, no estoy diciendo que está mal, pues lo que estoy tratando de decir es que tenemos también que empezar a sacar el decrecimiento y desde dónde se pensó el decrecimiento y empezarlo a traerlo hacia a adecuarlo a nuestras propias características, por ejemplo, un país como México, a un país o países como América Latina, pues el contexto es muy distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezo de entrada, en la primera diapositiva, en tu título haces una pregunta que entiendo que es retórica, por supuesto, porque nos estás diciendo que no se puede desacoplar la economía, pero ya mejor dilo así textual, quítale los interrogatorios y ya dinos así derecho. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Pues porque ya nos estás dando toda la evidencia en tu presentación de que es imposible desacoplar el crecimiento económico de la destrucción ambiental. Ahora, el otro punto que también mencionaría es que no solamente el crecimiento económico es problemático para la cuestión ambiental. O sea, eso es un poco, a veces cuando hablamos de los límites planetarios, parece que solamente estamos hablando del problema ecológico. Pero si tú ves, o sea, cómo se manifiesta en la cuestión social, tú también lo dijiste, pero creo que hay que explicitarlo, ¿no? Implica una mayor desigualdad, implica una concentración de riqueza enorme para una pequeña población, mientras que deja destrucción y despojo para la mayoría del planeta, ¿no? Eso lo sabemos a un grado hoy exacerbado, o sea, 8 personas tienen más dinero que la mitad de la población del planeta, o sea, todos estos datos te ayudarán también a ti a articular esta lógica del crecimiento no solo como un problema ecológico, sino como un problema, sí, ecológico, pero también social, político, de género, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué político? Porque quien tiene el control y quien está impulsando esta lógica del crecimiento es quien normalmente está tomando las decisiones. Entonces, al no poder separarnos de la discusión del crecimiento en la parte económica, pues los políticos tienen que seguir presentando esa lógica, tienen que seguir imponiendo este modelo, tienen que seguir impulsando la destrucción y la creación de zonas de sacrificio para sostener ese proceso, ¿no? Porque es un problema de género o un problema, digamos, de la estructura del patriarcado, porque sigue desvalorizando toda la esfera de reproducción social que le cae a las mujeres. Entonces, otra vez, el cuidado, la buena vida, esta discusión se hace a un lado porque lo único que importa es el modelo productivo. Acordémonos que el Producto Interno Bruto es eso, está midiendo todo lo que se produce y incluso lo malo, si hay un derrame petrolero, lo vamos a contabilizar como crecimiento económico si lo vamos a limpiar, ¿no? Entonces, es medio de esas cosas esquizofrénicas que hace el crecimiento. Y bueno, por ahí empezarías, son algunas cuestiones, algunos detalles. Otra cosa que veo también importante es que tú, por ejemplo, que es muy sensato, pues, porque sería lo más lógico. El Estado tiene que jugar un papel importante en el crecimiento. Estoy de acuerdo contigo, pero cuando hablamos del problema, por ejemplo, del keynesianismo o el modelo keynesiano, o sea, incluso si tú lees bien a Keynes, hay una frase así muy famosa de Keynes que dice que a la larga todos estamos muertos. O sea, esto que está proponiendo Keynes para revitalizar la economía después de la gran crisis del 29 es una lógica que era cortoplacista, pues, o sea, Keynes sabía que era una solución más o menos a medias para tratar de sacarnos de ese problema. Pero hoy, ¿no? Ante un país como México, en el país como América Latina, ante la supedición, ante el capitalismo, o sea, ya lo sabemos muy bien porque lo que pasó con Evo Morales, lo que pasó con Rafael Correa, lo que pasó con el propio Andrés Manuel López Obrador, lo que ha pasado con muchos de estos gobiernos, es que por más que han intentado zafarse de este modelo de la economía del capitalismo a escala planetaria, no pueden. O sea, acaban reproduciendo un extractivismo, acaban depredando la naturaleza, acaban primarizando sus economías, haciéndolas completamente dependientes del sector primario, y no nos dejan salirnos de esa caja de hierro, como dice el propio Tim Jackson, ¿no? O sea, estamos encadenándonos a una caja de hierro en donde pues o jugamos este modelo de economía política a nivel global o pues nos quedan fuera, no nos ponen tarifas, yo qué sé, ¿no? O sea, perdemos en ese sistema y acabamos más fregados. Entonces, mi invitación es que hoy tenemos que repensar ese modelo keynesiano. O sea, entiendo tu preocupación de decir, ¿de dónde, o sea, qué papel juega el Estado? Por supuesto, pues pongamos esto, pongamos más impuestos, generemos más pagos por servicios ambientales, empezamos a hacer un poquito más el Estado ecológico que algunos en su momento pensaron hace unos 20 años. Pero hoy que vemos que ese Estado está supeditado por ese modelo de capitalismo, creo que no es una alternativa viable, al menos no aquí. Tal vez lo sea en algunos países en Europa, pero aquí no lo sé, ¿no? Tendríamos que pensar
de qué forma podríamos formular un Estado que nos permita decrecer ciertos sectores, que por ejemplo creo que es lo que hablará tal vez un poco Luca, y que al mismo tiempo nos deje entonces producir otras formas de buena vida. Y esa es la parte que yo quisiera ver que agregaras a esta discusión que nos das, porque me parece muy importante lo que estás diciendo, nos estás dando todos los datos, estás sintetizando muy bien la discusión de la discusión del decrecimiento, pero ahora lo que falta es, hay que adecuarlo a estas características, a nuestros territorios, a nuestros propios procesos, a nuestras historias, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú das la historia de, pues empiezas con, me parece, ¿con quién empezaste? Con Malthus, ¿no? Y bueno, un poquito atrás. Pero, por ejemplo, Malthus se equivocó, estaba mal, ¿no? No solamente porque no solo mal previó la revolución industrial y todo lo que le consiguió, pero además Malthus estaba pensando desde una lógica de imperialista en Inglaterra, con una mentalidad muy colonial, ¿no? O sea, entonces también hay que pensar, ¿no? Desde dónde pensaron estos individuos, estos hombres blancos del norte, sus lógicas, y cómo las podemos también articular con otros procesos de otras discusiones, porque, por ejemplo, en América Latina, en África, pues había discusiones de comunalidad, de Ubuntu, o sea, una discusión que veía la realidad al revés de Malthus, no la veía como un juego de suma cero, sino siempre la veía como una suficiencia, ¿no? Entonces, esa lógica de la suficiencia, que también es clave para el decrecimiento, es la descripción de esa economía a la que estamos apelando. Porque tú ya me dijiste aquí cuál es el problema, ¿no? Cómo se está manifestando. Ahora lo que sería bueno es, pensemos ese modelo económico, cómo sí se ve que es decreciente, ¿no? Porque está reduciendo el consumo de materiales y energía a un grado importante, pero está generando una buena vida, ¿no? A la lógica, ¿no? Y por ejemplo, ahí, por ejemplo, Tim Jackson, a mí no me gusta Tim Jackson cuando llegamos a esa parte. Su descripción Ajá. del problema del crecimiento me parece muy buena. Pero cuando llegamos a la definición de buena vida, ahí Tim Jackson vuelve a meter la pata y dice, ah, bueno, sí necesitamos desarrollo y crecimiento, ya hasta cierto punto, ya después bajamos. No, ¿no? O sea, si tú lees a Serge Latouche, si lees a muchos de estos otros críticos del decrecimiento que tienen una versión un poco más radical, vamos a decirlo, o sea, enraizada en un proceso, van a decir, no, o sea, lo que necesitamos es una resignificación de qué implica, o sea, que la economía esté subsumida a nuestra lógica social y no al revés, Ujú. ¿no? Ahí es donde creo que está el truquillo, ¿no? O sea, que es lo que yo te incitaría a que ahora como que trates de entrar a esa discusión, que trates de articularlo, esa parte de la alternativa, ¿no? De hecho, en el libro de Uh -huh. Desacelerar o de Crecer, Morir, mencionaba también que, por ejemplo, en los casos de la desigualdad de países del norte global para el sur global, que los países del norte, como ya son desarrollados, ellos sí pueden darse el lujo de empezar a decrecer, pero con todos esos recursos que se van liberando con ellos, trasladados al sur para que los países del sur, en el proceso en que ellos decrecen, nosotros alcancemos un modelo de, bueno, un desarrollo estable donde tengamos pues toda la posibilidad de reducir la pobreza y desigualdades, pero pues también viéndolo un poco ya, o sea, más no tanto como una utopía, sino algo como ya que se pueda lograr, pues es donde encontramos una forma de que, pues, en dónde o cómo comenzaremos a hacer esto, porque, pues, bueno, existen tres Pero, por acuerdos, ¿no? ejemplo, Ajá, ahí, o sea, hay una crítica interna en los conceptos, o sea, el desarrollo. De ajá. entrada, el desarrollo ya es un concepto colonial, ¿sí? O sea, y tú y yo lo podemos estar usando de otra forma, pero lo que te estoy incitando es que tenemos que romper estas ideas de que hay cierta, o sea, estamos siempre juzgando lo lógico de lo social, lo político, etcétera, el género, todas estas otras visiones, formas de entrar a la discusión, a la economía. Y ese fue un poco la mentalidad que creó la lógica del desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando tú me pones esas tres características, ¿no? Crecimiento, desarrollo, ¿y cuál era la otra? Ya no me acuerdo de la otra que dijiste. Límites. Los límites. Me parece que los dos que estás poniendo a los lados está bien, pero el desarrollo como concepto, creo que también hay que abrirlo. Es una caja negra, porque implica Ujú. también borrar esta historia colonial que tú dices ahora, ¿no? De esta extracción de recursos materiales y energía que se apropiaron los países del norte, pero además lo borra hoy también, porque entonces empieza a decir, bueno, pues ahí te va la tecnología, ahí te va la ayuda para el desarrollo, ahí te va tu apoyo para que logres salirte de la pobreza. La pobreza es una construcción creada por ese modelo colonial extractivista. No es como, o sea, por ejemplo, Gustavo Esteva, que también te invito a que lo leas, porque justo creo que él habla justo de, rompe ese paradigma del desarrollo y dice, de un día para otro, 2/3 de la población se hicieron pobres, pero porque los empobrecimos, o sea, el modelo del desarrollo los empobreció, no quiere decir que ya tenían una carencia, pues, ¿sí? Entonces, ahí es donde te digo que hay que romper este tipo de conceptos y entonces esa sería mi invitación o mi mayor
lo que creo que podría contribuirte ahorita es que creo que haces una muy buena revisión de la literatura, de todo el estado del arte, de la discusión del decrecimiento, pero ahora falta entrar a estas economías de la buena vida, estas economías de las otras formas de ser, estar en el mundo, que el decrecimiento nos permite empezar a tejer, empezar a dialogar, empezar a proponer. Entonces, también, no es que tú vayas a darme una solución aquí, porque yo tampoco la tengo, pero sí podemos empezar, ¿no? A construir otro tipo de narrativas de cómo se puede adecuar el decrecimiento por acá. Yo también, por ejemplo, te sugiero, hay muchos textos ya que hablan del decrecimiento desde el sur, que hablan, empiezan a tropicalizar, pues, esta palabra, el decrecimiento a estas regiones, estos contextos, y incluso, bueno, te invitaría también a que, por ejemplo, ya le quites a Malthus y mejor entres a hablar de Georgescu Roegen, por ejemplo, ¿no? Nicolás Georgescu Roegen, Los Límites, creo que él fue de los primeros en empezar a articular esa alternativa. Pues eso, o sea, yo creo que de mi parte es eso, o sea, al final, reitero, me gustó la presentación, creo que estás poniendo buenos puntos sobre las IES, estás dando en el clavo en muchos de los puntos. Ah, ya sé qué otra cosa. En la parte de tu metodología, no me quedó claro específicamente, no sé si puedes ir a esa diapositiva muy rápidamente. Cuando estás hablando de en qué estás haciendo el estudio, ¿no? O sea, en la parte más empírica, en la parte, cuando dices cuantitativo, examinar evidencia empírica sobre el desacoplamiento, la visibilidad a modelos alternativos y la metodología de evaluación de las cosas ambientales. Nada más, esto lo estás viendo a una escala en México, lo estás viendo a una escala planetaria, lo estás viendo en una industria, nada más en qué lo estás Mi enfocando. plan era de forma global, pero pues a mí depende si hay datos existentes de eso que yo quiero Sí. investigar, porque también pues Es que existe sí pues. hay, o sea, ya hay estudios que a escala global nos demuestran que es imposible desacoplar el crecimiento de la economía, ¿no? O sea, hay un texto muy bueno de Jason Hickel y de George Oscalis que justamente hace la misma pregunta que tú y dice, ¿la economía se puede enverdecer, se puede desacoplar? Y la respuesta que encuentran es no, ¿no? Y como tú lo dijiste, ha habido algunos ejemplos de desacoplamiento relativo, pero ninguno absoluto y además es siempre temporal. O sea, el costo que tú, el beneficio que ganas, a la larga lo pierdes por el efecto de la paradoja de Jevons, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está esa discusión económica que creo que vale la pena que revises. También hay un reporte del Buró Ambiental Europeo que justamente también empieza a hablar de la desacoplación y encuentra que igual no hay evidencia. Entonces, mi invitación tal vez es que bajes un poco esa discusión a una cuestión muy particular, puede ser una industria, por ejemplo, de algo, o puede ser el caso de México, ¿no? Y, por ejemplo, creo que lo que ha escrito Luca, que ahora ya le voy a pasar la palabra, será muy útil para ti también para poder empezar a identificar justamente qué alternativas hay en ciertos sectores, en ciertos países, en ciertas articulaciones. Pero sí, o sea, sí te necesitaría que lo sacaras de lo global, porque ya hay evidencia, ya hay mucho escrito sobre el tema, y más bien habría que hacerlo específico en algo, ¿no? Esa también sería una aclaración. Pero pues eso, y bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a usted, gracias. Gracias, doctor Carlos. Le agradecemos su retroalimentación al estudiante Ángel. Antes de pasar con el doctor Luca, tenemos una pregunta de Facebook. Alfonso Marín le pregunta al estudiante: ¿todos los países, tanto avanzados como emergentes, deben de crecer por igual? ¿Cómo pensar en una convergencia económica global? Saludos. Pues no, en un inicio no. Los países que son desarrollados son los que tienen que comenzar a decrecer. Bueno, eso es lo que menciona la teoría. Para que los países en su global tengan la oportunidad de desarrollarse por completo, pero pues con ayuda. Bueno, si como mencionamos ahorita de que hay que quitar un poco toda esa ideología que tenemos del crecimiento y del Eso, esa es colonialismo, la parte que falta. ok, tenemos que buscar que algunos crezcan más que otros, o bueno, por lo menos que más contaminan y los que más históricamente han tenido culpa de este tipo pues, de consecuencias son los que terminen por decrecer más. Porque digo, como mencionamos, no es lo mismo una persona que vive, por ejemplo, en Suiza, en Europa o Estados Unidos, a los que viven pues, en países como México, Latinoamérica, África, incluso partes de Asia. Entonces, pues consideraría que es mejor, pues, como tal que exista un pago por todo lo que históricamente se ha hecho. Pero, pues, también permitiendo que los países del subglobal tengan o sea, tengan un momento en que ellos dejen de padecer todas las consecuencias de un modelo activista
que pues pone pues, en enfoque siempre, ¿no? El norte tiene que crecer a costa del sur. De hecho, parte de eso mencionaba el protocolo Cocuyot del 74, que por lo que he visto como que quedó mucho en el olvido, pero sí es un título que te recomendaría leerla para que también se den un poco la idea de cómo estos países ya se habían juntado para mencionar ese tipo de ideas. Gracias, Ángel. Pasamos a la retroalimentación del doctor Luca Ferrari. Adelante, doctor. Sí, gracias. También yo te felicito más que nada por el atrevimiento de hablar de estas cosas en la UNAM y en la Facultad de Economía o el Instituto de Economía, no sé quiénes son tus asesores, porque todavía el grueso de los economistas son economistas neoclásicos que piensan, aquí ¿qué me piden? English, yo estoy hablando en español. Me estaban preguntando. Son los economistas tradicionales, digamos, que piensan que el crecimiento económico es no solo que es posible, sino que es necesario. Cuando, bueno, como tú ya lo dijiste, es imposible en un planeta finito y es también dañino a esta altura, porque el crecimiento económico, como lo hemos vivido en las últimas décadas, bueno, en los últimos 2 siglos, pero particularmente en las últimas décadas, es lo que ha provocado el grave problema en que estamos, que es no solamente el cambio climático, como ya mencionaste, sino el rebasamiento de 6 de los 9 límites planetarios. Ahí, bueno, yo tenía alguna sugerencia también de bibliografía adicionales, porque si bien Ujú, tú tienes bastante claro los temas principales, pero hay cosas más actualizadas. Por ejemplo, si hablamos de límite planetario, tú sabes que después de 2008 que lo sacaron, ha habido otros 3 trabajos. El último salió el año pasado, donde se demuestra que incluso solamente en un lapso de 16 años hemos rebasado de 3 a 6 límite seis. planetario, ¿no? Entonces, hay datos muy actualizados sobre esto. Pero bueno, también yo te iba a sugerir, dado que hablas de bioeconomía o economía ecológica, de al menos citar y brevemente retomar lo que dijo Georges Kurodkin, que es un poco el fundador de todo esto, ¿no? Pero también, como dice Carlos, no limitarse a los autores del norte, porque también en México, aunque hubo mucho menos impacto, tuvimos Ivan Illich, por ejemplo, en los años 70, Gustavo Esteva, que él comenta, él escribió un libro, Carlos, sobre, después te lo puede pasar. Digamos, hay Ok. autores mexicanos que vivieron en México de los 70, más allá de todo lo de los límites de desarrollo en Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde puedes empezar también a enseñar cómo hace ya 60 años, básicamente, bueno, 50 y tantos años, se empezaba a ver este problema, ¿no? Del crecimiento económico. Y luego, bueno, yo creo que la otra cosa que te recomendaría es no ver solamente los límites planetarios ecológicos, sino también el otro el gran limitante de la economía neoclásica, que es el no ver la energía. La Ah, energía y las materias primas son el input que entra al sistema económico, pero siempre lo olvidan. De hecho, en las escuelas económicas no se estudia la física, la geología, la biología, que deberían estudiarse porque la economía es un subsistema de toda la biosfera y, por ejemplo, sin energía, sin materias primas, tú no vas a poder crecer nada. La tecnología solo te ayuda a mejorar la eficiencia de una transformación, pero hay límites también físicos, hay límite tecnológico y bueno, obviamente luego están los límites económicos, que son normalmente los primeros con que nos topamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un libro que te lo puedo mandar, pero se puede bajar gratis en la UNAM, creo. Es un mamotreto, pero lo puedes usar solo de manera selectiva para algunos temas. Y el libro se llama Energy and the Wealth of Nations, de Charles Hall y Ken Klitgaard. Charles Hall es el que inventó, digamos, viene de las ciencias duras, llamámoslas así, es lo que inventó el término de tasa de retorno energético. O sea, cómo
en el tiempo prácticamente tenemos que invertir cada vez más energía para producir energía y eso reduce la energía neta que podemos meter al sistema. Y él se juntó con Ken Klitgard, que es un economista. Entonces, digamos, no un físico, digamos, pero uno viene de las ciencias físicas y un economista, y ahí hacen un libro que realmente le dice todo sobre las limitantes al crecimiento del lado del input, que es la energía y las materias primas. Entonces, es un texto que puede usar de referencia sobre muchas cosas en este sentido. Sobre el decrecimiento en sí, Tim Jackson es bastante bueno en muchas cosas, pero digamos, si quieres un poco tener un panorama de lo que se ha escrito sobre el decrecimiento, que es muchísimo, hay un artículo de revisión que escribió justamente Georgios Kallis en el Annual Review of uno de estos, una revista de esta que publican una vez al año revisiones sobre un tema. También te lo puedo mandar. Hay libros también, hay muchas cosas, pero bueno. De hecho, Lo ya puse tiene. mi correo en el chat por si también, para Ok, conversar un poco más de los temas. Ahí está en mi sí. correo, por si quieren Perfecto. más recomendaciones también. Ok. Después te mando todo entonces. Sí, Bueno, gracias. eso era un poco como sobre la bibliografía. También, como ya te decía Carlos, Ujú. Jason Hickel ha publicado 2 trabajos donde demuestra que empíricamente no hay desacoplamiento. No es el único, digamos, pero son datos muy recientes de los últimos 3, 4 años. Así que bueno, ahí no necesitas tú demostrarlo. A nivel global hay varios artículos sobre esto, ¿no? Ahora, yo también me saltó un poco a la vista cuando dijiste un enfoque keynesiano, ¿no? Porque Keynes finalmente planteaba crecer a como dé lugar. Claro, Ujú. pone el Estado como se dice ahora, ¿no? Con la soberanía del Estado, como se dice, la rectoría del Estado. Pero él hasta decía que había que pagar a la gente para que hicieran cosas aunque fueran inútiles, casi, casi, ¿no? Porque tenía esa idea. Pero tienes que considerar que Keynes tiene, pues es del siglo casi antepasado, no, antepasado no, pero tiene al menos 80 años, 70 años. Entonces, como que en aquel entonces esta cuestión de los límites no era muy clara, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé si es el término más correcto, ese enfoque keynesiano. Más bien, como te decía Carlos, ¿cuál es el rol del Estado? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde el Estado puede llevar esto y hasta dónde más bien tendría que ser una organización mucho más horizontal o más local, más descentralizada? Porque ese es todo un tema también de discusión, ¿no? Y eso viene al caso porque, como tú correctamente le contestaste a tu compañero, claro que no es que todos tenemos de crecer. La desigualdad es tan brutal que evidentemente quien tiene que decrecer son los países más ricos y son los, dentro de cada país, este decil más rico de la población, que por ejemplo en México consuma 10 veces más que el decil más pobre. Pero Ujú. también ahí está un problema económico que yo no sé si se ha estudiado. O sea, estamos en una economía, por ejemplo, globalizada, donde muchos países del sur, los países, digamos, en desarrollo o más pobres, viven de vender sus materias primas, sus bienes naturales, su mano de obra barata al norte. Si tú no cambias este neocolonialismo, digamos, este intercambio desigual que ha documentado muy bien, entre otras cosas, otro artículo de Jason Hickel, después te lo mando, donde cuantitativamente muestra la transferencia de riqueza del sur al norte. Pero tienes que cambiar esto porque si no, simplemente si los de arriba consumen menos, aquí se pierde, o sea, es como ahorita, si hubiese que va a haber una crisis en Estados Unidos, ya hay una clase media cada vez más empobrecida. Si esto te compran menos productos mexicanos, las empresas de aquí que están todas volcadas a la exportación, pues tendrían una crisis. Entonces, yo creo que ahí es un tema interesante porque para poder darse ese tipo de crecimiento del norte sin que afecte el sur tiene que empezar a producir sus propios bienes.
O sea, tenemos que ir en contra de planes, de este tratado de libre comercio, por ejemplo, en México, de una economía totalmente volcada a la exportación y ahora con el nearshoring, etcétera. No, deberíamos empezar a ser cada vez más autónomos, más independientes del punto de vista energético, alimentar, comercial, porque no lo somos para nada. Entonces, los países del sur tendrían que empezar a desarrollar, eso no se da de la noche a la mañana, pero tendrían que revertir la tendencia a la exportación de commodities y de lo que te digo, de recursos naturales y mano de obra barata, y tratar de desarrollar su propia economía a escala regional y a escala local. Eso es un Bueno, poco lo que mencionan muchos teóricos del decrecimiento también, que tenemos que ir a una desglobalización que ya se está dando, pero se está dando de una ujú. manera caótica y perversa hacia economías cada vez más locales, ¿no? O sea, Entonces, es como retomar un poco este modelo de sustitución de importaciones, pero en vez de un solo país, en forma de regiones. sí, Latinoamérica, por ejemplo, un conjunto de todos los países ayudarnos con las materias primas, con las propias industrias locales, para pues en eso, seguir dejando de depender del norte global. así es. Os digo, obviamente es fácil decirlo y en la práctica es complicadísimo, pero bueno, los economistas que empiecen a pensar en esto en lugar de pensar a cómo vendemos más el país para los gringos. O sea, es increíble, ¿no? O sea, y a mí me parece increíble que se esté tratando de perseguir otra vez este modelo, ahora lo llaman polos del desarrollo, polo del bienestar, pero es básicamente precario. O sea, pasar de una economía local que acorde de subsistencia, claro, de agrícola, a hacer la gente como obreros, esclavos de una empresa. Y obviamente aquí se quedan todas las externalidades, ¿no? Porque pues, los productos se vuelven a exportar. Yo creo que ahí es un tema muy de moda, digo muy de moda, muy actual, no de moda, pero actual, que podría quizás no sé, digo, ahí tu tutor te dirá, pero porque es muy amplio el tema que estás haciendo, pero digo, en lugar de mostrar, por ejemplo, esto del desacoplamiento, que ya está más o menos demostrado ampliamente, ver cómo más bien a nivel mexicano podemos empezar a implementar ese tipo de políticas, ¿no? Ujú, Y en ese sentido, y voy a terminar, dos cosas más. Una es que hay un tema muy importante ahora que es el tema geopolítico. O sea, no ujú, podemos ya hablar del mundo como si fuera una cosa única. El mundo se está dividiendo en dos grandes bloques, el occidente y los BRICS, llamámoslos así, pero digamos Rusia, China con todos sus aliados, el sur global, y el occidente, Estados Unidos y sus vasallos, porque Europa no cuenta ya nada, hacen lo que le diga Estados Unidos, no la población, sino los gobernantes. Y entonces, esa es una condición muy seria que en la actualidad tenemos y que México tiene que considerar también, porque pues estamos muy atados a Estados Unidos, ¿no? Pero sí, o sea, a futuro va a haber cada vez más tensiones entre esos bloques, ¿no? Y, la otra cosa que te quería decir es así. En cuanto a información, bueno, y como PRONACE de Energía y Cambio Climático, y particularmente como un proyecto que yo desarrollé como coordinador con muchas otras gente, que se llama Plataforma Nacional Energía, Ambiente y Sociedad, Planeas, hemos recopilado muchísima información. Hay una página web, un portal dentro del CONACYT, en el Ecosistema Nacional Informático de CONACYT, de Planeas. Después te mando la liga, donde hay gráfica interactiva, hay como 90 gráficas interactivas sobre el sistema energético mexicano. Es principalmente el sistema energético, pero hay mucha información que puedes utilizar. Y la otra es que hicimos un estudio donde modelamos 4 escenarios de aquí a 2050 para México. Modelamos un crecimiento business as usual, digamos, inercial, de crecimiento así como ponen todavía algunos informes del gobierno propiamente, ¿no? Si uno va a ver el PRODECEN, el plan de negocio de Pemex, cosas así. Modelamos también lo del crecimiento verde
estos, digamos, escenarios de la Agencia Internacional de Energía, de los gobiernos europeos, o del Green New Deal que tenían los demócratas de Estados Unidos, pues ya lo van a hacer, del crecimiento, de mantener el crecimiento desacoplándolo de las emisiones. Y modelamos dos escenarios que están en la literatura que también podrías considerar dentro del decrecimiento, que son los escenarios de vida digna, se llaman, ¿no? De decent living. O sea, son escenarios, uno que está publicado para todo el mundo y para cada país, donde toman en cuenta cuáles son las necesidades básicas de la población en todos los aspectos, energético, material, vivienda, comida, todo, y tratan de llegar a una trayectoria para que todos tengan lo mínimo para vivir una vida digna. Obviamente eso implica un gran reequilibrio de los bueno, digamos, del acceso a los recursos, ¿no? Y el otro cuarto, lo que hicimos es este mismo escenario que es muy radical, lo han hecho en Europa, para México, considerando los problemas que tiene México, de algunas peculiaridades. Bueno, el hecho simplemente que estamos pegados a Estados Unidos con todo esto que depende de el comercio, la energía, todo. Y también, por ejemplo, que no tenemos tanto transporte público, no tenemos transporte electrificado, etcétera, ¿no? Porque entonces, bueno, eso te los voy a mandar todo. Ahora, yo no te quiero abrumar con tanta cosa, pero digamos, un poco te lo decía también Carlos, creo que tú puedes hacer una introducción, una revisión histórica y un marco teórico muy general a nivel de mundo, pero luego creo que sería más importante y también para no es una tesis, no es toda una vida, enfocarte más a México, ¿no? Creo que tendría mucho interés. Pero bueno, no quiero sustituir tu tutor o tutora, porque supongo que te han propuesto también ciertas directrices, pero eso es lo que te podría decir yo. Sí, gracias. No, pues agradezco todos sus comentarios. Sí consideraría, bueno, esa es una pequeña parte todavía, porque como tal mi protocolo no está completamente terminado, porque, bueno, aún no tengo que entregarlo como tal, pero sí ya tenía todo un borrador completo. Y precisamente si hice esto así de una forma corta o delineada fue porque aún no meto todo lo que quiero meter. Y precisamente mucha información que me han mencionado es algo que ya tenía en cuenta en tomar, pero que por cuestiones de tiempo y todo ello no he tenido la oportunidad de revisar por completo. Entonces, por lo mismo, tuve que omitirlo un poco de esta presentación. Pero sí, por ejemplo, lo que me dijo de los límites claros son 6, mi plan era meterlo ya más como tal en la tesis, bueno, ya en la tesis y bueno, el protocolo como es algo histórico. Mencionó ahí, esos son los primeros principales límites planetarios. Hasta ese entonces eran estos. Pero ya no tenéis retomarlo y decir, bueno, ya en 2024 pues ya tenemos 6, cerca de 7. Y pues sí, retomar un poco esto de que, bueno, es que yo lo tomar un poco más de la forma keynesiana porque pues es con la que conozco un poco más y me encañé un poquito más. Pero sí mencionar un poco de el papel del Estado y cómo los países del sur, o bueno, en general cualquier país que no contamine demasiado, puede retomar muchas de esas políticas que en un pasado se tenían, de un crecimiento vía sustitución de importaciones, pero en este caso, en vez de ser un propio país, puede ser una región como tal. Y pues en el caso de Latinoamérica compartimos muchas conexiones culturales, incluso de lenguaje, por ejemplo, en donde pues podemos formar un gran bloque, en vez de seguir peleándonos entre nosotros, pues podremos pues, darnos la mano a todos y decir, tenemos este problema. Hay pues una gran tensión global actualmente. Nuestra región, pues hasta eso no está aún no tenemos tantos problemas como también en el norte global, pero sí verlo un poco más de forma regional. Y pues también mencionar un poco la energía, que es otro límite que no me he tomado en cuenta, gracias por ello. Y también pues descolonizar un poco la información que tengo y verlo más enfoque desde de esta parte del mundo, ¿no? Desde México o en el caso de Latinoamérica. Y pues sí, agradezco mucho sus comentarios y pues le mando mi correo porque qué cosas se quiere comunicar conmigo. Pues ahí estoy disponible para todo lo que me pueda mencionar o mandar de información. Sí, te voy a mandar por correo alguna señalación, algunos links y Ujú, trabajos que te pueden servir. Ujú. ujú, gracias. Muchas gracias, doctor Luca y doctor Carlos. Me parece que se tuvo que retirar. Sí. Agradecemos mucho su participación. Sin duda, este espacio es precisamente para eso, para que los estudiantes tengan otros enfoques o se vean más motivados. De pronto la tesis se vuelve
algo inalcanzable, ¿no? Empezamos bien y después ya nos saturamos de tanta información y ya queremos abortar misión, pero no. Este espacio es para seguirlos alentando de que es posible terminar una tesis y que no es tan compleja como pareciera en un principio, ¿no? Los seguimos invitando si tienen nuestros asistentes y la gente que nos ve en Facebook, si tienen alguna tesis sobre cambio climático que esté ahí en stand-by o que incluso lo estén asesorando, pueden mandarme un correo, ya lo pusieron aquí en el chat, es abril-ea de educadora ambiental @pink.unam.mx y ahí con mucho gusto les daremos el espacio y les buscaremos a los expertos que los puedan retroalimentar. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos a todos los asistentes que han permanecido a lo largo de dice la doctora Tere, de este maratón Pink, porque hoy tuvimos bastantes intervenciones. Y bueno, pues nada, por nuestra parte sería todo. Que estén muy bien y excelente provecho. Nos vemos después. Hasta luego. Todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.